Hola amigos, soy el doctor Frank Quiroz. El día de hoy voy a tratar de explicar en un video corto y sencillo cómo diagnosticar diabetes mellitus. Bueno, primero debemos iniciar interpretando el rastreo, empezando por lo normal. Tenemos que lo normal es que un paciente tenga la glicemia en ayuno menor a 100 miligramos por decilitro, que la hemoglobina glicosilada sea menor a 5.7% o que un paciente tenga una glicemia 2 horas después de la ingestión de glucosa menor a 140 miligramos por decilitro. Es importante aclarar que se habla de menor, por ejemplo, en estos casos, en los tres casos, cuando hablamos menor a 100 miligramos por decilitro, hablamos que es el número por debajo de eso. Si ya estamos con un paciente que tiene la glicemia en 100 miligramos por decilitro en ayuno, ya tiene alguna alteración. Igual ocurre con la hemoglobina glicosilada e igual ocurre con la glicemia 2 horas después de la ingestión de glucosa. Entonces es importante que quede claro que es menor a estos valores lo que se considera como normal. Continuando con la interpretación del rastreo, vamos a encontrarnos con exámenes limítrofes también, que es lo que se considera como prediabetes cuando tenemos un paciente con una glicemia en ayuno entre 100 y 125 miligramos por decilitro, un paciente con una hemoglobina glicosilada entre 5.7 y 6.4%, o un paciente que tenga una glicemia 2 horas después de la ingestión de glucosa igual o mayor a 140 miligramos por decilitro, pero que sea menor de 200 miligramos por decilitro. Eso es considerado como prediabetes, que anteriormente se le llamaba como alteración de la regulación de la glucosa. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos? Un paciente con una glicemia en ayuno igual o mayor a 126 miligramos por decilitro, un paciente con una hemoglobina glicosilada igual o mayor a 6.5%, un paciente con una glicemia sérica igual o mayor a 200 miligramos por decilitro 2 horas después del test de tolerancia a la glucosa, en el cual se le suministra al paciente 75 gramos de glucosa vía oral, o un paciente sintomático con glicemia al azar igual o mayor a 200 miligramos por decilitro. Se requiere la confirmación con 2 resultados positivos de una muestra o en 2 muestras con test separados para considerar que el paciente es positivo para diabetes, excepto en esta situación, y por eso lo dejé aquí de rojo. Si tenemos un paciente sintomático, es decir, un paciente, por ejemplo, con polidipsia, con poliuria, con polifagia, con pérdida de peso, etcétera, y si a ese paciente le realizamos una glicemia al azar, es decir, una glicemia a cualquier hora del día, y esta nos da igual o mayor a 200 miligramos por decilitro, con este solo criterio basta para decir que el paciente es diabético y no necesita otra prueba, excepto en los 3 casos de arriba, en el que sí es necesario que tenga 2 exámenes positivos para considerar que es diabético. Podemos enfrentarnos ante un escenario como en el que, por ejemplo, le realizamos al paciente 2 exámenes. Por ejemplo, le realizamos una glicemia en ayuno y le realizamos una hemoglobina glicosilada, y resulta que la glicemia en ayuno nos da positivo para diabetes, pero resulta que la hemoglobina glicosilada nos da dentro de lo normal. ¿Qué hay que hacer en esos casos? En esos casos se repite la prueba que dio positiva para diabetes, y si nuevamente esa prueba da positivo, se considera que el paciente es diabético. ¿Ok? Debe quedar bien claro ese punto. Si realizamos 2 exámenes y uno da alterado y el otro da normal, se repite la prueba que dio alterada, y si nuevamente da alterada, se considera que el paciente es diabético. Bueno amigos, espero que este corto video haya servido para que aclarar algunas dudas de cómo se diagnostica diabetes. Nos veremos en un próximo video. Muchas gracias.